En el marco del Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero, vamos a hablar de esta enfermedad que es la cuarta causa de muerte en la mujer a nivel mundial. Y para ello hemos convocado a una especialista como es la doctora María Clara Dinuncio, que es miembro de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, la SAGIG. Doctora, ¿cómo va? Gracias por atendernos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, estaba leyendo que en el HPV, el virus del papiloma humano del cual tanto hablamos y por lo cual insistimos para que los jóvenes y los adolescentes se vacunen, está presente en el 90% de los casos de cáncer de cuello uterino. Sí, es así. Son cifras alarmantes, ¿no? Si uno lo piensa, pero la realidad es que hoy se sabe que el agente causal del cáncer de cuello de útero es el virus del HPV. Después tenemos cofactores, ¿no? Que hacen que de repente el cáncer se desarrolle en algunas personas y otros no, como por ejemplo puede ser el tabaquismo, que también lo vemos en la población adolescente un montón, o puede ser otras situaciones de bajada de defensas como el HIV o cualquier enfermedad, ¿no? Inmunosupresora. Pero esto usted lo señala como factores. Ahora, si hablamos de causa, podríamos decir que prácticamente exclusivamente pasa por el HPV. Totalmente. El HPV, digamos, es un grupo de virus que básicamente se subdividen en dos, ¿no? En los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Los de bajo riesgo son los que van a producir las lesiones benignas, que muchas veces las personas se las autodiagnostican o se las ven, digamos, porque son las verrugas. Claro. Verrugas en todas partes del cuerpo, ¿no? Incluso en la zona genital. Y el HPV de alto riesgo es el que potencialmente puede desarrollar un carcinoma. En este caso estamos hablando de cáncer de cuello de útero, pero la realidad es que el virus del HPV afecta a mujeres, afecta a hombres, digamos, a todos los genitales. Puede producir cáncer de pene, de ano, de garganta, de boca, ¿no? Porque en realidad es una infección de transmisión sexual y digamos que se adquiere a través del contacto, ¿no? Entonces, no solo con el sexo vaginal, sino con todo tipo de relación sexual. Bien, lo importante es tener en cuenta que no todas las personas que tienen problemas de HPV van a contraer cáncer, porque como usted decía, hay diferentes tipos, ¿no? Totalmente, y yo creo que hay dos cosas que son, digamos, muy importantes a tener en cuenta. La primera es que la probabilidad de que una mujer tenga una infección por el virus del HPV a lo largo de toda su vida es tan alta como del 70-80%. Ajá. ¿Quiere decir que toda esa población va a tener cáncer? No, por supuesto que no, porque si no tendríamos los pelos de punta. Justamente porque, por dos cosas, porque hay un montón de virus del HPV y están los que traen las lesiones benignas, y porque, por suerte, el HPV genera una infección que es lenta, ¿no? Y la evolución al cáncer es una evolución larga, es decir, que si yo adquiero el virus de HPV hoy y no hago nada, el cáncer va a venir de acá a 10-20 años, no va a venir ya. Claro. Y avisa. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un montón de instancias para poder diagnosticarlo, para poder tratar esta infección y no llegar al cáncer. Eso primero. Y segundo, que en general lo más probable es que las defensas del propio organismo combatan la infección, la neutralicen y entonces de esa manera es como que gana el cuerpo y el cáncer no se va a desarrollar. Es como que el virus no se integra a la célula, no progresa al cáncer. Bien. Eso es lo que ocurre la mayoría de las veces. Doctora, hablando concretamente del cáncer, ¿cuál es la prevalencia? ¿Afecta a las mujeres? ¿En qué edad? ¿Jóvenes? ¿Más grandes? La realidad es que el pico de diagnóstico es alrededor de los 50 años. Y ustedes me van a preguntar qué hace una ginecóloga que atiende niñas y adolescentes hablando de un cáncer que afecta a los 50 años. Pues porque la prevención arranca mucho antes, ¿no? Por esto que decíamos de la evolución lenta. Entonces somos los que trabajamos con los adolescentes, los que tenemos que ya desde temprano empezar a hacer prevención para este tipo de infecciones. Bien. Trabajando para prevenirlo. Pero después el pico de diagnóstico es más adelante.
Bien, y en esa prevención hablamos de los controles anuales. Quiero saber, ¿es lo mismo para una joven de 18 años que para una mujer de 30, o no sé, o 40 o 50, que una se hace todos los años el PAP, la colpo? Hablemos un poquito de la prevención. Bueno, yo creo que la prevención, digamos, primero trabajamos sobre lo que son los factores de riesgo, ¿no? Lo que tiene que ver con la educación. Lo que tiene que ver con lo que uno charla en el consultorio, lo que charla en la escuela, lo que charla en la casa, ¿no? Entonces, evitar los factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? El tabaquismo, tratar de evitar el inicio precoz de las relaciones sexuales, hacer hincapié siempre en el uso del preservativo como método de barrera, de prevención de este tipo de infección, o en el caso de sexo entre vulvas, digamos, el campo de látex, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, me parece, la educación. Lo segundo que tenemos son las vacunas. Claro. Las vacunas, hoy día, están dentro de nuestro calendario nacional de vacunación a los 11 años, tanto para mujeres como para varones, ¿sí? Y esa edad son 2 dosis. Esta vacuna, la que tenemos en Argentina, es la que se llama cuadrivalente, es decir, nos va a proteger contra los 4 tipos más frecuentes, que 2 tipos, que son el 6 y el 11, van a proteger contra las lesiones benignas, y el 16 y el 18, que son los que producen las lesiones malignas, ¿sí? O sea, los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Esta vacuna te da a los 11 años. ¿Qué pasa? No protege contra el 100%, porque yo les dije que hay un montón de tipos de virus de HPV, la vacuna tiene 0,4. Entonces, justamente, porque reduce hasta en un 90%, pero no un 100%, el riesgo de cáncer, tenemos que hacer el control ginecológico. Y ahí entra en juego el Papa Nicolau de la colposcopía. Bien, y eso es una vez por año. El Papa Nicolau de la colposcopía, primero es importante tener en cuenta que lo empezamos a hacer después de 3 años del inicio de relaciones sexuales con penetración, y se hace anualmente. Bien. Ahora, la realidad es que esto se hace, digamos, a nivel nacional, en el control ginecológico, y cuando tenemos 2 Papa Nicolaos consecutivos que dieron normales, entonces ahí se puede hacer cada 3 años. Bien. ¿Y qué es el test de BPH? El test de BPH es otra manera de realizar diagnóstico. La realidad es que el Papa Nicolau es tomar una muestra, o sea, no duele nada, porque muchas veces las pacientes tienen miedo de venir al ginecóloga porque les vamos a hacer doler, y la realidad es que no, es que si están informadas, que vengan tranquilas, que la realidad es que es un procedimiento que dura unos minutos y no duele, por ahí es un poco incómodo y nada más, y lo que hacemos es tomar una muestra del flujo tocando el cuello del útero, ¿sí? Ese es el Papa Nicolau. La colposcopía, nosotros tenemos un aparato en el consultorio que es el colposcopio, que es un microscopio, en donde lo que hacemos es mirar el cuello del útero para ver si hay lesiones, porque el HPV puede producir lo que comúnmente se denomina como manchitas, ¿sí? Para que se entienda. Y la tercera manera es el test de HPV. El test de HPV se hace igual que el Papa Nicolau, lo que pasa que es un hisopo diferente y un medio, digamos, de cultivo diferente, que lo que hace es directamente buscar el virus del HPV, es decir, si esa mujer es portadora del virus. Bien. Pero este test se hace recién a partir de los 30 años, no antes, no en la adolescencia. Doctora, una persona que no tiene útero, pero que sí tal vez tiene el cuello, ¿puede desarrollarlo? Totalmente, porque, digamos, si bien es un mismo órgano que es el útero, yo siempre digo que el útero tiene como de globo, ¿no? El piquito del globo es el cuello y después está el útero. Sí. El cáncer de cuerpo de útero afecta a mujeres más grandes y no tiene al HPV como factor para producirlo, se asocia a otros factores de riesgo. Ah, bien. ¿Sí? Y a una mujer le sacaron el útero por cualquier otra cosa, pero dejaron el cuello del útero, cosa que puede suceder, entonces el control lo tiene que hacer igual. Claro. Porque el cuello lo sigue teniendo. Bien, clarísimo. Pero es importante esto, ¿no? Tener en cuenta que es lento en el avance y que entonces tenemos mucho tiempo. Uno tendría que detectarlo tranquilamente con los controles ginecológicos anuales, y esto es lo que hay que tener en cuenta. Y sobre todo, como usted decía, ¿no? El tema de poder charlar, la educación sexual integral, que los jóvenes estén familiarizados con todo esto, con los métodos, con la charla, con la información para poder llegar a esa etapa sabiendo todo.
Totalmente. Nosotros en la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil trabajamos para los adolescentes. De hecho, tenemos un Instagram que si permitís, me permitís, sí, claro, se los voy a compartir, que se llama @adolesexsalud, y es una página exclusivamente para los adolescentes, en donde lo que ponemos ahí justamente es información respecto de este y de muchos otros temas para hacer prevención, ¿no?, en pos de la salud de ellos. Pero es información que yo siempre digo, digamos, que está validada, pero claramente que es un cáncer prevenible, totalmente que sí. Y que lo más importante es hacer los controles, ¿no? Y que se cuiden, obviamente.